Hola, buenos días maestra y compañeros. Mi equipo es el número 1 y les vamos a exponer acerca del tema del matrimonio. Nosotras nos vamos a enfocar en la parte del concepto, los requisitos y cuáles son aquellos impedimentos para realizar esta acción. Mi equipo está conformado por Frida, Alondra, Sofía, Fernanda, Delia, Blanca, Patricia y su servidora Pamela. Comenzamos. Yo les voy a hablar acerca de la definición del concepto de matrimonio. Como todos sabemos, actualmente o de ley sabemos que el matrimonio se refiere a la unión de dos personas, la cual abarca desde caracteres sociales, culturales hasta lo jurídico. Su definición puede variar dependiendo de las diferentes perspectivas o puntos de vista que se tenga cada persona. Con esto me refiero al contexto en el que se esté utilizando este término del matrimonio, dependiendo perspectivas, puntos de vista, opiniones y ese tipo de cosas de cada persona o de cada sociedad en conjunto que esté tocando este tema. Un ejemplo de ello es que también al matrimonio se le toma como una institución en la cual hace referencia al conjunto de normas que rige al matrimonio. En este abarca normas desde lo que se debe de hacer, lo que no, entre otras cosas. También abarca caracteres como las obligaciones o los derechos que se tienen dentro de esta unión. Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es un acto jurídico condición y básicamente este acto tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho, ya sea solamente a un individuo o a un conjunto de individuos. Por virtud del matrimonio se condiciona la aplicación de un estatuto, ya que vendrá a regir su vida de una forma permanente. Como acto jurídico mixto, se caracterizan por la concurrencia de particulares, así como de funcionarios públicos dentro del mismo acto, haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad. El matrimonio viene siendo un contrato mixto, ya que no solamente forman parte de esto las personas que se van a casar, sino que también forman parte de esto el juez del registro civil. Bueno, yo les voy a hablar sobre el concepto ordinario y el concepto de adhesión. En el concepto ordinario era la tesis más tradicional desde que se separó el matrimonio civil de lo religioso, y a partir de ahí pues se consideró como un concepto. También una de las observaciones que se hacían era la ausencia de vicios, la capacidad, la licitud en el objeto, motivo y fin del acto, como en todos los conceptos, pues también aquí se pedía lo mismo. Y en el concepto de adhesión, los conceptos no eran libres para estipular derechos ni obligaciones que aquellas que imperativamente determinaba la ley, ya que simplemente estaban aceptando dichos términos de los conceptos. Bueno, en este caso yo voy a hablar de dos formas del matrimonio. El primero era como estado jurídico. Este se refiere a cuando las personas se casan, inmediatamente adquieren derechos, obligaciones jurídicas. ¿A qué se refieren las obligaciones jurídicas? Son las que ya están plasmadas en un sistema legal, por así decirlo, y sí o sí se tienen que cumplir. Ya cuando tú empiezas a tener problemas con tu pareja o cosas que ya no te agradan, tú puedes acudir con la ley para que estos te ayuden a resolver este tipo de problemas. El segundo era como acto de poder estatal. Este se refiere a un ejemplo. Tu pareja te pide matrimonio y tú le dices que sí, no estás casado automáticamente. Tienes que recurrir a una institución jurídica para que te lo puedan, pues para que tú de cierta manera estés casada. Por ejemplo, tú vas al registro civil y en el registro civil existe una persona que ya está capacitada para todo este tipo de cosas, y esta persona se le conoce como juez o juez de paz. Tú vas y vas con esa persona, obviamente te piden muchos requerimientos para poder casarte, que más a rato a continuación les vamos a hablar, pero en sí el acto de poder estatal se trata de cuando el Estado, que en este caso, en este pequeño ejemplo que te puse, que les puse más bien, el Estado es el juez, entonces básicamente es donde interviene el Estado y ya. Yo les voy a hablar sobre cuáles son los requisitos para el matrimonio. Según el Código del Estado de Guanajuato,
En el artículo 143, el matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. ¿Esto a qué se refiere? A que, por decir, si te piden que lleves ciertos documentos, los tienes que llevar, y que pues te designan, dependiendo de dónde vivas, cuál es el registro civil donde se va a llevar a cabo pues este matrimonio. Otro de los requisitos es el artículo 144, que dice: cualquier condición contraída a la perpetuidad de la especie o a la ayuda mutua que se debe con los cónyuges se trata por no puesta. ¿Esto a qué se refiere? A que según la ley o según este artículo, el matrimonio está destinado para formar una familia o que pues tengas hijos, y que la ayuda sea mutua entre tu pareja y tú, o sea que como para ayudarte, que te ayude pues básicamente a todo lo que sea referente pues a lo del hogar y el matrimonio. También nos dice el artículo 143: para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes hayan cumplido 18 años. ¿Esto a qué se refiere? A que pues ya tengas la mayoría de edad, que ya tengas los 18 años cumplidos. Y hay casos en los cuales te casas, bueno, que contraes matrimonio antes de esta edad, tiene que ser con permiso de los padres que se te otorgue. Pero pues no está como bien, de alguna manera, el que te cases antes de los 18 años, ya que se dice que antes de esta edad pues no tienes tampoco la madurez como para estar listo para contraer un matrimonio o para ya formar una familia. Los impedimentos para contraer matrimonio, según el Código Civil del Estado de Guanajuato, nos dice en el artículo 153, como se mencionó anteriormente, que uno de los factores más importantes es que las personas que deseen contraer matrimonio tienen que ser mayores de edad. De no ser así, entonces esto sería un impedimento, no se podría contraer matrimonio. También el parentesco por consanguinidad legítima o natural, que en este caso sería la línea recta, que nos dice que es un impedimento que las personas entre parentesco se puedan casar, que sería entre primos, tíos, hermanos, sobrinos. Y la línea colateral de igual forma, que serían medios hermanos. Muy bien, ahora yo les hablaré de algunos otros impedimentos para contraer matrimonio. Como número 7 tenemos a la fuerza o miedo grave. ¿Y esto a qué se refiere? Que si una persona es raptada, raptar significa sustraer o retener a alguien haciendo uso de la fuerza, de la intimidación, incluso del fraude. Si este es el caso, no se puede contraer matrimonio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la persona raptada no puede decidir libremente. Entonces, hasta que dicha persona no sea restituida a un lugar seguro donde pueda manifestar su voluntad de forma libre, hasta que esto no suceda, el matrimonio no se puede concretar y sigue siendo un impedimento. Como número 8 tenemos la impotencia incurable para la cópula. ¿Y esto a qué se refiere? Que si alguno de los contrayentes está imposibilitado para realizar la cópula o la unión sexual, que es lo mismo, este es un impedimento para contraer matrimonio. En este punto también están señaladas las enfermedades crónicas incurables y que además sean contagiosas o hereditarias. Esto es algo bastante lógico, bastante razonable, porque por ejemplo, pues la mayoría de las personas que contraen matrimonio planean tener hijos. Entonces, suponiendo que alguno de los cónyuges tiene alguna enfermedad hereditaria, pues se la va a transmitir a sus hijos. Y este es un acto pues bastante irresponsable y también bastante injusto para los futuros hijos en caso de que los tengan. Entonces es bastante lógico que esté señalado esto como un impedimento más para poder contraer matrimonio. Ok, y el punto número 9 es padecer alguno de los estados de incapacidad que están señalados en la fracción 2 del artículo 450 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. ¿Y qué nos dice esta fracción? Que los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna enfermedad persistente de carácter ya sea físico, psicológico o sensorial, y aquellos adictos a sustancias tóxicas como el alcohol, psicotrópicos como el clonazepam o los estupefacientes. Y bueno, aquí el impedimento es siempre y cuando, debido a dicha limitación o alteración en la inteligencia de esa persona, esto les provoque que no puedan obligarse y gobernarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio.
Y el último de los impedimentos es que si una persona ya está casada, pues no puede contraer matrimonio con una persona distinta. ¿Por qué? Pues porque legalmente no se puede estar casado o casada con dos personas a la vez. Entonces, por eso este también es uno de los impedimentos para poder contraer matrimonio. Bueno, ahora, hay impedimentos que se desprenden de estos mismos y pues además de ser un impedimento, es como una condición en la que no se puede llevar a cabo el matrimonio. Entonces decidí clasificarlos de esta manera y se los voy a explicar yo para que quede un poquito más claro, por medio de leerles el artículo como tal, decirles qué artículo es para que ustedes lo puedan checar cuando gusten y explicarles con algún ejemplo, ¿sí? O con una paráfrasis de lo que yo entendí, por así decirlo. Bueno, pues empezamos con el artículo número 154. Este nos dice que el adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o con alguno de sus descendientes, en tanto que dure el lazo jurídico resultante de la adopción. ¿A qué se refiere este artículo? Bueno, pues este artículo hace referencia a que, por ejemplo, ¿no? Un caso hipotético. Si yo adopto a esa persona, pues la cuido toda su vida, ¿no? Llega un punto en el que esta persona crece y por decisión de ambos o porque simplemente ya terminó ese lazo, la relación adoptante con adoptado se rompe. Pero resulta que yo me enamoré de esa persona y esa persona de mí, entonces quiero contraer matrimonio con ella. Bueno, pues una vez que el lazo jurídico esté roto, es el momento en el que yo puedo llegar a casarme con esa persona legalmente. El siguiente artículo es el número 155. Este dice, la mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de este periodo esté dando a luz a un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. Estoy un poco en desacuerdo con este artículo, ya que se me hace como una condición discriminatoria hacia las mujeres, porque no hay un artículo que prohíba como que el casamiento de un hombre por ciertos días o así, ¿no? Pero en sí, pues trata de que si disolviste tu vínculo jurídico con alguien, o sea, tu matrimonio, puedes esperar hasta 300 días para volverte a casar, a menos de que des a luz a una persona, a un hijo. Y puedes contar desde esos días de que dejaste de vivir con ella o con él, los cuentas y a partir de ese tiempo pues ya se puede contar como una nueva condición para poderte casar, ¿no? El siguiente artículo es el artículo 156. El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le concederá por el juez de primera instancia de lo civil respectivo, sino cuando haya sido aprobadas las cuentas de la tutela. Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de este. Bueno, en este caso es lo mismo que el del adoptado. Sin embargo, aquí no se refiere como que al adoptante como tal, sino se refiere más a un tutor, ¿sí? Y en este también incluye al curador y a todos los descendientes de estos. El siguiente artículo es el número 157. Este dice, si el matrimonio se celebrara en contravención de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes y los administre mientras se obtiene la dispensa. Este artículo va enlazado con el anterior que les hablaba acerca de lo del tutor y lo del curador, ¿no? Nada más que en especifica que si esto va en contra de lo anterior ya mencionado, el juez puede nombrar a un tutor que reciba los bienes y que los administre mientras llega la dispensa. ¿Qué es la dispensa? La dispensa es un permiso que va como que rompiendo lo que ya estaba establecido por la ley. Es decir, pues en este caso rompería ese lazo jurídico, ¿no?, del adoptante con el tutor o con el curador. Bien, pues por último tenemos el artículo número 158. Tratándose de mexicanos casados en el extranjero y que fijen su domicilio en el estado, dentro de 3 meses de llegados a deberán transcribir el acta de la celebración del matrimonio en la oficina correspondiente. Si antes no se hubiere hecho,
en otro lugar de la República. Este artículo se refiere a que si te casas, si eres mexicano y te casas en el extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Eres mexicano y te fuiste a casar a Estados Unidos. No puedes fijar tu domicilio allá exactamente. Tienes que realizar un cambio de actas. No puedes dejar un domicilio cuando estás en otro. Cuando tú te casas, tienes que tener un domicilio conyugal, por así decirlo. No puedes vivir aquí y allá legalmente. Bueno, y a continuación les dejamos nuestras referencias. Bueno, y pues esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan entendido todo. Si les quedó alguna duda, alguna pregunta, con gusto nos la pueden hacer durante la clase y nosotros con gusto se las vamos a responder. Y pues gracias por su atención.